oncología. El doctor Silverman es doctor en medicina en la Universidad de Buenos Aires, profesor regular adjunto de medicina interna de la UBA, Fellow American College of Sciences, es jefe de la Unidad Clínica Médica del Hospital Argerich, Buenos Aires, jefe de Departamento de Medicina del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina. Con ustedes, el doctor Marcelo Silverman. Bueno, buenos días, un placer. Vamos a tratar de pasar en este tiempo lo que significa hacer screening en oncología, lo que sirve y lo que no sirve, y las discusiones actuales que están demasiado discutidas, todas las indicaciones actuales de screening en oncología. Para que una enfermedad sea útil realizar un screening, deberíamos cumplir los criterios que ya hace 50 años Frame y Carlson declararon: que la enfermedad buscada sea una causa común, que sea detectable en etapa presintomática, que las pruebas diagnósticas deben ser efectivas y eficaces, y que el tratamiento temprano de esa enfermedad que voy a cribar debe ser mejor que si yo la trato en etapa sintomática. Si no se cumple esto, no sirve el screening. Está muy discutido hoy qué es el screening en oncología, y ustedes van a ver en este tipo de publicaciones sobre puntos de vista que básicamente hay dos conceptos distintos. Uno es la detección temprana, que son la mamografía básicamente, o el PSA, donde aumenta la incidencia porque encontramos más cáncer, y otra cosa es cuando prevenimos, como la colonoscopía o el Papa Nicolau. Actualmente se considera que el screening está invadido por lo que se llaman los stakeholders o partes interesadas. Cada vez más se está intentando que la gente que haga las guías de screening no sea parte interesada. Si yo soy urólogo, no es lo mismo que entre en el screening de PSA, y si soy endoscopista, no es lo mismo que yo tenga que hacer la guía de colorectal. Uno de los problemas que tiene el screening desde hace mucho tiempo es el tema del sobrediagnóstico. Como ven acá, básicamente lo mejor sería que yo detecte la enfermedad mucho antes de la presentación clínica y el paciente muera finalmente por una enfermedad que no tenga nada que ver con el cáncer que voy a buscar. El problema es del sobrediagnóstico en muchas enfermedades, que yo detecto la enfermedad, pero el paciente se muere de otra cosa mucho antes que la enfermedad se presente clínicamente, y eso es sobrediagnóstico. Vamos a ver 4 de screening en este tiempo. Vamos a ver si podemos cumplir con el tiempo, esperemos que sí, y los conceptos lo más rápido posible. El cáncer de próstata fue uno de los primeros. Ustedes saben que el PSA se instaló en los 90, cuando apareció el grupo de vigilancia de Estados Unidos diciendo que había bajado la mortalidad. Es tan frecuente como o segundo después de la piel, tiene un riesgo estimado alto, tiene 33% de hallazgo en autopsias en mayores de 40 y 75% en mayores de 85. ¿Cumple el criterio de cribado? Sí. ¿Pero qué pasaba con el PSA? Cuando uno analiza hasta el 2018 qué pasaba con la mortalidad general en estudios que tenían, como ven, 675.000 pacientes, 725.000 pacientes, la mortalidad por cáncer de próstata a 10 y 20 años, cumpliendo con todos los criterios como los estudios de Karolinska, etcétera, no había significación estadística de mortalidad entre aquellos pacientes que eran sometidos a screening y aquellos que no eran sometidos a screening. Por lo tanto, era poco discutido que no había que usar el PSA, y nosotros podíamos mostrarle a nuestros pacientes esta gráfica de que cada 1.240 iban a tener PSA positivo, de ellos 100 iban a tener una biopsia positiva, de esos 80 se iban a ir a una cirugía o a radioterapia, y 1 iba a evitar el cáncer de próstata. Sin embargo, en el medio de esos 80 quedaban 50 con trastornos disfuncionales, sea por erección o incontinencia urinaria. Por lo tanto, era poco útil la indicación de PSA hasta que
se empezó a discutir si había que recomendar la discusión con el paciente y el conflicto de intereses, si el paciente quería o no quería hacerse el estudio de PSA con los riesgos, etcétera, entre hombres de 55 y 69 años, que así lo pedía la Fuerza de Tarea de Estados Unidos. Cuando el PSA empezó a morir, reapareció con la resonancia magnética. La resonancia magnética empezó a discutir lo que se llaman las biopsias realizadas a través de resonancia magnética contra los TRUS, que son las biopsias realizadas por ecografía transrectal. ¿Y qué demostraron todos estos estudios, que no se los puedo nombrar todos juntos porque no daría el tiempo? Que básicamente si uno analiza estudios con resonancia magnética, la resonancia magnética va a permitir que detectemos mucho más cánceres no significativos a los cuales no vamos a biopsiar, 28%, que es un montón, y que vamos a aumentar también nuestra chance de diagnosticar cáncer de próstata Gleason más de 6, o sea, aquellos que requieren tratamiento y no vigilancia. Esto es muy importante, pero es poco probable que nosotros podamos hacer resonancia magnética nuclear en nuestros países, aún la biparamétrica y la no multiparamétrica, que es más barata y no requiere gadolinio. Sin embargo, hay nuevas opciones que probablemente van a llegar, que son los scores de calicreína, en donde a través de un examen de sangre vamos a detectar 4 marcadores de PSA a través de calicreína, y todos los estudios, perdón, lo pongo de vuelta si quieren para sacarle la foto, pero lo que viene es este tipo de estudio que van a permitir hacer una elección adecuada de qué pacientes van a tener que ser sometidos a biopsia, y estos análisis, que ya hay algunos resultados de alguna manera todavía interinos y por eso no ponemos los resultados definitivos, que hay un perfil mucho más favorable cuando vamos a usar el 4KS, que es el score de calicreínas que está llegando a Latinoamérica, para que podamos detectar qué pacientes con cáncer de próstata deben ser sometidos a algún tipo de biopsia, para que no sigamos haciendo cosas que al paciente no lo van a beneficiar. Después cada uno tendrá su postura personal frente al paciente con cáncer para screening de cáncer de próstata. El cáncer colorectal es otra entidad que básicamente cumple con los criterios que habíamos dicho de cribado. Fíjense la cantidad de pacientes en Estados Unidos y la cantidad de pacientes, por lo menos los datos que yo tengo en la Argentina, con algunos datos que empiezan a aparecer, que seguramente en Perú también son así, que el 15% de los diagnósticos de cáncer colorectal es en menores de 50 años, que están por fuera de las recomendaciones habituales de screening. Discusiones. Estudio Nordic, publicado en New England Journal of Medicine, norte de Europa, Dinamarca, Suecia, incluye algunos estudios de polacos, en donde obviamente se hace una invitación muy intensa a pacientes que sean sometidos a colonoscopía a partir de los 50 años, grupo rojo, y usual. Paciente se entera que hay que hacer la colonoscopía, etcétera. Se sigue en el tiempo. Obviamente la incidencia de cáncer colorectal es mucho mayor en el grupo que intensamente se lo busca. Miren la mortalidad por cáncer de colorectal a la derecha, seguidos a 10 años. No hay diferencias. Por eso, tan discutido actualmente el hecho del screening en carcinoma colorectal, donde la curación del cáncer de colon rectal es también mucho más frecuente que lo que era antes. El problema lo tenemos acá, cuando se empezó a demostrar que el cáncer colorectal, fíjense el porcentaje de aumento con la flecha, en el tiempo y en las edades entre el 2000 y el 2015, cómo empezó a crecer el número de cánceres de colon cada 100.000 habitantes, especialmente en Estados Unidos. Con esos datos, la American Cancer Society definió una recomendación calificada de bajar la edad de 50 a 45 años para el screening de cáncer de colon. Y las Fuerzas de Tarea de Estados Unidos publican en el 2021 una recomendación con nivel de evidencia B, no A como 50 a 75, pero adultos de 45 a 49 deben ser sometidos a iniciar screening en pacientes de riesgo promedio, no antecedentes de ninguna otra enfermedad, Crohn, colitis ulcerosa, antecedentes familiares, todas las cosas que ya conocemos que van por fuera del riesgo promedio. Y lo analizan a partir de esto que decimos,
nuevos cánceres colorectales que ocurren menores de 50 años. Y eso es cierto. Esta es una editorial de un gastroenterólogo argentino, en donde tenemos esa percepción y esa certeza de que los cánceres colorectales en pacientes jóvenes, hombres y mujeres, son más agresivos, son mucinosos, tienen anillo de sello y detectamos en edades avanzadas porque nadie lo sospecha. Entonces, hay un problema serio entre las naciones en los 90 y cómo alimentamos probablemente a nuestros hijos cuando hay la irrupción de las hamburguesas y papas fritas en el mundo, con las empresas y cuadriplicaron el riesgo de cáncer de colon. Esto es absolutamente así. Tuve la oportunidad de leer y de participar cuando el grupo mexicano presentó en el Instituto Nacional del Cáncer sus resultados, y es exactamente así. El primer sitio metastásico de cáncer de colon rectal en jóvenes es carcinomatosis peritoneal, y la única no curable, seguro, metástasis de cáncer de colon rectal es la carcinomatosis peritoneal. Hoy se curan pacientes con hepatectomía, se curan pacientes con enfermedad regional, pero la carcinomatosis peritoneal no se cura. Y no sabemos por qué estos pacientes debutan con carcinomatosis peritoneal con mucha más frecuencia que los pacientes de edad más avanzada. Ahora tenemos un problema que tenemos que analizar. Analizando toda la población de Estados Unidos, el ACP hizo el cálculo y nosotros podríamos empezar a curar 7,2 casos por 100.000 personas por año. Analizando que la mortalidad en Estados Unidos, este dato yo no lo sabía, por colonoscopía es 3 por 100.000, y calculando que vamos a tener una adhesión al screening del 50%, entre 40 y 49 años, yo voy a curar en cáncer colorectal la misma cantidad de pacientes que van a morir por la colonoscopía. Problema grave, pero que no tiene solución. Este es el problema que tenemos que plantear. Por eso, la Asociación de Medicina Interna de Estados Unidos, el American College of Physicians, no recomienda empezar a los 45 años en pacientes con riesgo promedio. Y la actualización esta que se llama INDECLINING, Screening para Cáncer de Colon, dice claramente que no se recomienda el inicio antes de los 45, antes de los 50. Otro problema que tenemos que saber, ¿qué pasa con los pacientes mayores de 75? Se ha empezado a extender después de los 75 años. Fíjense ustedes, pacientes que han tenido adenomas hasta los 75 y que en los 75 uno les para el screening. Si seguimos con el screening, en amarillo pacientes que tenían libres de adenoma previo, y los que sí tenían adenoma, pero vamos a ver entonces que, los azules no tenían adenoma y los amarillos tienen adenoma, van a tener mayor incidencia de cáncer de colon desde los 75 en adelante. Pero si miran la mortalidad general por cualquier causa a la derecha, no hay indicación actual de seguir con el screening en carcinoma colorectal, aún si los pacientes previamente han tenido adenomas. Otro enorme problema que ha venido discutiéndose en estos últimos años es el screening en cáncer de mama y a qué edad iniciarlo. ¿Qué tenemos que saber los internistas de esto? Nosotros sabemos que la enfermedad es sumamente frecuente, eso ya lo sabemos, y que tenemos el problema de los resultados falsos positivos y lo que significa eso en la mujer. ¿Qué pasaba con la edad de comienzo de screening de cáncer de mama? Básicamente una gran confusión. Si ustedes analizan ahí, todas las sociedades, cada una tenía opciones distintas a qué edad comenzar, fuera de que nadie discutía a partir de los 50, antes de los 50 era una gran mezcla de qué sociedades pretendían empezar y quiénes no empezar. El Colegio Americano de Medicina Interna, es decir, medicina de adultos, decía que no tenía sentido, esto es 2023, empezar a los 40-49 años, porque, como ven abajo, el número necesario para screening, para prevenir una muerte por cáncer de mama a 15 años, era 1.770, y no correspondía iniciar entonces entre 40 y 49 años, y recién la discusión
la decisión empezaba a los 50 porque la mortalidad por cáncer de mama, como vemos arriba, no era significativa en aquellos pacientes diferentes a haber hecho o no hecho screening. Sin embargo, en el año 2024 aparecen las recomendaciones de las Fuerzas de Tarea de Estados Unidos, en donde con una recomendación con evidencia de grado B, dice que las mujeres entre 40 y 74 años deben comenzar a hacer mamografía bieniales, o sea, cada 2 años. Esto no hay ningún estudio randomizado que haya demostrado diferencias, sin embargo aparece la recomendación con este nivel de evidencia diciendo que con estudios de cosimulación se demostró que hay moderado neto beneficio iniciar a los 40 años. ¿Por qué es esto? Por 3 cosas. Primero, se dice que bajó el riesgo de falsos positivos porque las mamografías digitales han bajado esto, porque la diferencia racial y étnica en cáncer de mama es muy importante y el problema de las mamas densas. Fíjense cuánto aumentaron los cánceres en Estados Unidos entre 40 y 49 años entre 1999 y 2018. Prácticamente nada, 154 a 160 casos por 100.000 mujeres. No es que aumentó mucho, mucha presión de las organizaciones no gubernamentales y los problemas de las etnias y la raza negra que ahora vamos a ver. ¿Cuántas muertes vamos a evitar por cáncer de mama? Fíjense, está marcado en rojo con las recomendaciones del 2016, que eran las 13 mamografías entre los 50 y los 75, comparado contra las 18 mamografías, porque se agregan 5 cada 2 años, con 10 años nuevos, entre 40 y 50. 1,3 muertes evitables contra lo que era una muerte evitable. O sea, ¿por qué estamos discutiendo esto? Estamos discutiendo que las nuevas recomendaciones son por la disparidad. La disparidad, especialmente en las mujeres negras, también tienen que ver, como dice la editorial, de que las mujeres negras reciben mamografías de menor calidad, tienen más de delay al diagnóstico definitivo y al tratamiento, reciben menos tratamientos basados en guías. Es cierto que tienen más incidencia de cáncer de mama y que esos subtipos tipo triple negativo, o sea, no luminales, es receptor estrogénico negativo, progestágeno negativo, son más frecuentes en las mujeres negras con cáncer de mama. Ahora, si vemos qué va a pasar con las mujeres con cáncer de mama, vemos entonces que vamos a evitar, como ven abajo de todo, entre lo que íbamos a evitar, 9,2 muertes por cada 1.000 mujeres, vamos a evitar 10,7, o sea, 1,5 más. Pero eso va a recaer con un sobrediagnóstico en mujeres blancas. Uno de los problemas que tenemos que mirar, también avanzando, es el tema de las 3 causas por las cuales una mujer de 40 años debería ser sometida a un screening de mamografía. Familiar de primer grado con cáncer de mama, que por cualquier otra causa le hayan hecho una biopsia previa y que tenga mama densa. La mama densa, cosa que tendríamos que empezar a saber los internistas, se presenta fundamentalmente en mujeres de 40 a 49 años y aproximadamente el 30 al 40% ustedes van a leer que es mama densa grado C o muy densa, grado D, el 10% de las mujeres. ¿Por qué es el problema? Porque la mamografía empieza a caer su sensibilidad a medida que la densidad de la mama es mayor, cayendo en lo que se llama el cáncer del intervalo. Mujeres con mamas muy densas que hacen cáncer de mama en el intervalo entre las 2 mamografías. Ese dato hace que las mujeres con mama densa y muy densa deban ser sometidas a screening más importantes porque no necesariamente van a ser diagnosticadas con la mamografía. Pero el problema es social. Fíjense ustedes que el 64% de las mujeres que murieron de cáncer de mama no habían participado nunca en ningún estudio de screening y otras no tenían screening en los últimos 2 años.
Si salimos de las fuerzas de tareas y nos metemos en lo que hoy usamos en nuestros teléfonos, etcétera, les propongo usar el consortium, y si ustedes ponen mujeres que no tuvieron cáncer de mama previo en biopsias previas, que no tuvieron familiares con cáncer de mama, que no tuvieron mamas densas, van a ver que a los 40 años les va a dar esto. El riesgo es 0,29% a 5 años, o sea, muy bajito, y si seguimos el consortium, vamos a encontrar exactamente a quién deberíamos hacerle screening a los 40 años. El ACP hace una semana, justo siempre cuando uno está preparando una clase, le cae una guía el último día, eso es inevitable, cambió su estatus y desde el 2023, que decía una cosa, en noviembre del 25 se juntaron y publicaron en abril del 2026, todavía está online, pero todavía no está publicado en el Annals, y dice que hay que discutir con la mujer, de acuerdo a los scores que se están proponiendo, la posibilidad de hacer screening. No recomienda la resonancia, no recomienda la ecografía, sino el seguimiento por mamografía. Último, y vamos bastante bien, el cáncer de pulmón es útil detectarlo en la etapa presintomática, está demostrado que en estadio 1 viven un montón de pacientes y yo lo diagnostico en estadio 4, viven muy pocos pacientes. Nadie hacía screening de cáncer de pulmón hasta que Estados Unidos publicó su estudio nacional demostrando, comparando low dose de tomografía contra radiografía de tórax, seguimiento, en donde vamos a ver que ya a partir del sexto, séptimo, octavo año de seguimiento hay una mayor incidencia de diagnóstico de cáncer de pulmón y básicamente una reducción del 20% de mortalidad por cáncer de pulmón en aquellos pacientes que son sometidos a este programa que estamos mirando acá. 55, 80, 30, menos de 15, acordarse eso de memoria, después lo vamos a ver que ya no hay que acordarse más, entre 55 y 80 años, pacientes que fuman 30 paquier y que tienen menos de 15 años de abandono, entraron en este programa. El 24% de entrada ya tenía algún nódulo pulmonar basado en diámetro, de esos el 96% era falso positivo, hubo complicaciones 61, 6 muertos, pero la reducción por cáncer de pulmón fue 20% y el número necesario de screening 320, aparte 3% de otros cánceres. Con eso, las fuerzas de tareas recomiendan iniciar entonces anualmente el seguimiento con low dose de CT a todos aquellos pacientes que cumplen el 55, 80, 30, menos 15. Sin embargo, los veteranos de Estados Unidos, que son mucho más inteligentes y son un montón, dicen esto no es lo mismo si tiene enfisema, si tuvo bronquitis crónica, si tiene antecedentes familiares, si es negro, si tiene asbestosis en la casa, no tiene nada que ver ese quintilo contra otro quintilo. Y lo que dicen es, en los pacientes de bajo riesgo de nuestros quintilos es 1 cada 6.900 para prevenir un cáncer de pulmón. Recién los de alto riesgo que tienen enfisema, bronquitis, tuvieron cáncer de pulmón en la familia, etcétera, es 687. O sea, ¿le vamos a hacer a todos? No estamos de acuerdo. Y por otro lado, otra vez empieza la cuestión de las razas. Fíjense que a pesar de fumar menos cigarrillos por día y teniendo menos paquiar, los afroamericanos tienen mayor riesgo de cáncer de pulmón que los blancos. ¿Qué hace Europa? El estudio Nelson, el estudio europeo, hace un estudio similar al anterior, pero no pone radiografía de tórax, lo hace contra control. Eso es una diferencia. Otras diferencias, el intervalo, en vez de hacerlo anual, lo hace al año. Después a los 3 años, después a 5.5 años. Mide volumen en vez de medir diámetro de nódulo. Y el valor predictivo positivo, que era muy bajo, sube muchísimo, a 43%. Más o menos da la misma reducción de mortalidad por cáncer de pulmón, 24%, en mujeres 33%, pero tenemos acá un problema muy serio que hay que analizar. Mortalidad por cualquier causa, el Nelson, o sea, el estudio europeo, no encuentra diferencias significativas. O sea, hacemos todo eso para que el paciente baje la muerte por cáncer de pulmón, pero no baje la muerte por cualquier otra causa. 20% de sobrediagnóstico, acá está el estudio de metaanálisis hecho por los italianos, en donde, como ven a la derecha, no hay diferencia por cualquier mortalidad por cualquier causa, sí por cáncer de pulmón. Entonces tenemos un problema, hay un montón de miles de pacientes que van a ser sometidos a un estudio que va a dar falsos positivos con disrupción, incidentalomas, sobrediagnóstico y finalmente no van a morir por el cáncer de pulmón.
desoyendo todo esto, la Fuerza de Tarea de Estados Unidos publica en el año 2024, ¿se acuerdan? 55, 80, 30, menos 15, 50 a 80, 20 en lugar de 30 y menos 15. ¿Por qué? Porque se le estaban muriendo más pacientes negros que los que estábamos diciendo ya, lo que estaban diciendo los veteranos. ¿Qué hay que hacer o qué deberíamos hacer? Por ejemplo, el score de Liverpool versión 3 está en todos los teléfonos, lo pueden usar. Por ejemplo, es entrando un hombre de 50 años, como dice acá, que nunca tuvo enfisema, que nunca tuvo diagnóstico probable de cáncer ni de otra malignidad, de otro cáncer, que no está expuesto a asbestos. Fíjense todas las cosas que van incluyendo. No es 50, 80, 20, 15, cualquier fumador, sino un fumador puntual que no tiene ningún otro antecedente, su chance de cáncer de pulmón es 0.03. Y si quieren usar evidencio, lo mismo, les va a dar lo mismo. Su chance con los mismos datos, evidencio también está libre en internet, 0.5%. El problema es que cuando Cochrane, a los que todos recurrimos cuando no sabemos qué hacer con los pacientes, encuentra diferencia significativa de mortalidad, como lo ven en cualquier causa, en el segundo renglón, y entonces aparece como si en realidad esto fuera beneficioso. Y encima, anteayer, el doctor Mejía, amigo de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Medicina, en su trabajo hecho junto con British Columbia, encuentra que en la Argentina, en un estudio de cosimulación, deberíamos llegar hasta los 80 años para poder demostrar diferencias entre cáncer de pulmón. Última, mundo real, en Estados Unidos, las complicaciones, comparado con el estudio original, pivotal, que generó la publicación, fíjense, cualquier complicación es casi el doble comparado en mundo real cuando comparamos contra el estudio pivotal. 30% de complicaciones. Muchas gracias. Llegamos. ¿No? Excelente. Excelente la charla, doctor. Excelente. Por favor, tome asiento. ¿Alguna pregunta del auditorio, por favor? Bueno. ¿Sí? Ahí le llega el micrófono. Disculpe, doctor, gracias por su excelente ponencia. Solamente decir qué es lo que pasa en personas jóvenes que fuman en otros países, digamos, vamos a poner países que son muy continuos con el vapeo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Ellos sí van a producir cáncer de pulmón, por ejemplo, Países Bajos, Dinamarca, que son casi número 1 en esas cosas. Chicos de 10 años que yo he visto personalmente que han vapeado, que vapean en la calle. Sí, lamentablemente no tengo una respuesta para darte, porque no hay estudios hasta acá que comparen este tipo de vapeo comparado con lo que es el fumador clásico de tabaco. No hay estudios. Se supone que puede haber tal vez un riesgo menor en la intensidad, pero un riesgo mayor en la duración del tiempo. Es como cuando ayer se presentaron la guía de lípidos, que el tabaco no perdona, la arteria no perdona, digamos, cuanto más tiempo vos la dejas enferma, también el vapeo no perdona. Eso es lo que te puedo contestar, pero no hay ningún estudio hoy que haga una guía sobre vapeo. Doctor, ¿cómo está? Agradecida por su ponencia. Quería hacer una consulta. En relación al cáncer de próstata, tenemos acá, nosotros por ejemplo hacemos ecografía prostática, antígeno prostático. A veces los pacientes se niegan a hacer un estudio mayor. Es más, el examen físico que anteriormente siempre se realizaba, ya no es permitido en algunas personas, no quieren que se les haga. Tuve un caso de un paciente que tenía un PSA un poco elevado, ni siquiera era mucho, ¿no? Con una ecografía que indicaba irregularidad, y se le dijo para hacer el estudio rectal, el tacto rectal, no quiso, ¿no? Pero al final se logró convencer y tenía una próstata dura. Entonces, al final resultó siendo un cáncer de próstata y teniendo un PSA casi mínimamente elevado. Este problema que tenés lo tenemos todos. Son dos. Primero, discutir con el paciente antes de iniciar el screening
porque el paciente tiene que saber que si entra en el programa de screening, entra en el problema. Entra en el screening y entra en el problema. El problema es cuando el PSA subió, que él ahí debería aceptar los estudios que corresponden para un paciente que le subió el PSA. Todos tenemos pacientes que empiezan, sí, yo lo quiero hacer. Después le sube el PSA y dicen, pero no me quiero hacer nada. ¿Y ahora qué hacemos? Eso existe. Puede ser que los paneles de calicreína y los nuevos algoritmos reintroducen el examen digital. Si vos lo viste en la diapositiva, el examen digital forma parte del riesgo actualmente en lo que va a ser el ProScreen, que es el estudio que se va a publicar y que hay algunos datos ya que están interinos, están libres en internet, lo podés ver. ProScreen Randomized Trial, que es el estudio de cáncer de próstata que con las calicreínas y que incluye el PSA y el tacto rectal te predice la posibilidad de que tenga un tumor clínicamente significativo. Pero el tacto rectal hoy no es lo habitual, es verdad, porque el PSA de alguna manera lo destruyó, pero, digamos, tiene el mismo valor que tuvo siempre. Sí, colega. Buenos días. Gracias por su presentación, doctor. Una pregunta. En relación a cáncer de pulmón, un marcador tumoral específico, tipo cifra 21, descarta la posibilidad ante una imagen sospechosa, un pseudonódulo de repente en el pulmón? No. Primero que no todos los tumores de pulmón marcan cifra 21 y segundo que el cifra 21 también tiene falsos positivos. Hasta acá, frente a un nódulo pulmonar hallado, nosotros tenemos que seguir las reglas de Fleishner Society, en donde uno sabe cómo dice, de acuerdo al tamaño, de acuerdo si es sólido o subsólido, al crecimiento de la parte subsólida debe ser el seguimiento. No hay ningún estudio que diga que cifra 21.1 puede reemplazar el seguimiento por imágenes, ni solo por el marcador definir la conducta médica. Son marcadores que tendrán algún camino interesante, todavía no se sabe, en el monitoreo de cáncer de pulmón, no células pequeñas, como el cifra 21. Ese es el rol que tiene hoy, o por lo menos el que le damos. No le damos importancia de screening en cáncer de pulmón. Ya, gracias. En honor al tiempo, permítame solo hacer una pregunta. ¿Usted puede resumirnos en conclusión, teniendo en cuenta todo lo dicho, sobre todo como hay muchos colegas generales, ¿se debe, así definitivamente, se debe o no se debe hacer el screening? ¿Qué recomendaciones haría usted? Porque si tenemos en cuenta, aquí entra lo de la sensibilidad, especificidad, los gastos, si el laboratorio hace bien el proceso, entonces hay varias variables que no se pueden controlar. Aparte de la prevalencia. Sí, 100% cáncer de cuello uterino, no hay ninguna discusión ahí, ninguna discusión en prevención en cáncer de cuello uterino, obviamente la vacuna, pero aparte el screening que corresponde, eso no hay ninguna discusión. En cáncer de mama, 50 años para adelante, ninguna discusión. Creo que en 40 a 49 años, si cumple con los criterios de Breast Cancer Consortium, deben hacerse. Cáncer colorectal de 50 años en adelante, probablemente el FIT reemplace a la colonoscopía como primer dato de screening, el test de inmunofecal químico, porque la colonoscopía no llega a todo el mundo, y sí el FIT va a definir qué pacientes positivos tienen que hacer colonoscopía. 50 años en adelante, colonoscopía siempre, sí, por ahora, y menos de 50, discutir con el paciente de 45, y PSA, discutirlo como lo hemos discutido toda la vida. Eso sería lo que debería. Gracias, muy agradecido.